Bueno, la conferencia de hoy tiene una relevancia especial para mí, porque primero, porque es la primera conferencia que la doctora Belsarena va a hacer como académica, así que es un honor para mí presentarla y un placer. Y segundo es porque con Cristina nos une una enorme amistad desde hace años, desde la juventud, que nos conocemos, y después una trayectoria en la facultad, en el Hospital de Clínicas que empezamos como grado 2, grado 3, grado 4, y en la cual siempre fui asistiendo a todos los ateneos, colaborando siempre con la cátedra, porque realmente me resultaba trabajar con Cristina de una forma muy fácil. Así que hoy te quiero decir que realmente fue un placer haber podido trabajar tantos años contigo y que este tema que para mí del nódulo tiroideo para medicina nuclear es súper importante y que de tanto hemos hablado tantos años y hoy tenemos todas estas nuevas técnicas y que tú nos vas a enseñar. Así que hoy además aprenderé mucho. Así que muchas gracias, Cristina, y estamos prontos para oírte. Bienvenida. Gracias, Graciela, el honor es mío y realmente tantos años trabajamos con tantas cosas, pero especialmente con tiroides, que bueno, no les voy a enseñar, voy a tratar de poner un poco al día este tema que es nuevo y que es todo un desafío para todo lo que siempre trabajamos. Marcadores moleculares, tema nuevo en los nódulos tiroideos, un tema que nos ocupa hace tantos años. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, tenemos que empezar cuando empezó el siglo XXI, en abril de 2003, la revista Science publicó el proyecto del genoma humano. Y a partir de las alteraciones del genoma, se empezó a formar el atlas del genoma de cáncer, porque en última los cánceres son alteraciones del genoma y el cáncer de tiroides también. Y entonces la patología nodular tiroidea, que siempre nos inquietó por su alta prevalencia, tanto en los nódulos únicos y en los multinodulares, pero nos inquietó por el fantasma del cáncer. Ese fantasma lo estoy usando hace 40 años, cada vez que hablaba de esto. Y la prevalencia del cáncer de tiroides está en aumento en el mundo, no se sabe bien por qué, pero además es el cáncer del sistema endocrino más frecuente, y en Estados Unidos es el quinto cáncer en prevalencia. Y entonces decíamos que es historia antigua porque recordaba, en el año 88 con la doctora Copelo en el Clínicas revisamos 369 operaciones de tiroidectomía de nódulos únicos o multinodulares, en donde en ese momento teníamos solo centellograma, citograma y la clínica. Y no nos dio tan mal, los nódulos tiroideos tenían un 32% de malignidad, los que se habían operado, los multinodulares y solo el 8% tenían malignidad. Entonces nuestro desafío ahora en el 2020 es hacer tiroidectomía solo cuando hay certeza o alta probabilidad de malignidad para no operar a los que son benignos y reducir las cirugías que se hacen con fines diagnósticos. Y nuestro algoritmo actual integramos TSH y ecografía. En la época que trabajamos juntas, Graciela, hacíamos centellograma tiroidea todos. Los nódulos hipercaptantes, cuando hay una TSH baja o normal baja, por suerte son los menos porque son los que nos dan menos problema en el sentido de desafiarnos que pueden ser un cáncer, por lo cual nos guiamos con la TSH normal o alta, haciendo ecografía, que también en los últimos años ha evolucionado mucho y nos ha sido una herramienta muy útil, siempre que sea de alta resolución, con Doppler color, y que el ecografista sea experimentado en tiroides. Y también se creó un sistema de clasificar las ecografías de acuerdo a los riesgos de malignidad, de manera que el TRADS, que es como se llama esa clasificación, el 2 es benigno, 3, 4, 4B, 5 es en la medida que van aumentando el riesgo de malignidad. Y así podemos decir que antes se funcionaban todos los nódulos, ahora a los que tienen TRAD 2 no se funcionan de TRAD 3 en adelante. Y
La punción citológica es muy valiosa también cuanto más experimentado es el citopatólogo. Es muy útil si se puede hacer ecoguiada para un nódulo específico o por un área específica del nódulo. Y la citología es el pilar en la decisión diagnóstica. El problema es que antes no teníamos el mismo lenguaje para entender lo que nos quería decir los citólogos entre sí hablaban cosas distintas en el mundo, y por eso expertos se reunieron en Bethesda en el 2009 y acordaron hacer un sistema para que todos pudiéramos usar la misma clasificación. Entonces, reiteramos, la ecografía nos va a decir si hacemos o no punción, pero la punción, y con el sistema Bethesda, es la que nos va a dar la decisión de indicar o no cirugía. Y el sistema Bethesda hizo 6 categorías, las iniciales: 1, no diagnóstica; 2, es benigno; en el otro extremo, 6, maligno, de cualquier tipo de cáncer, o 5, sospechoso de malignidad. Y el gran problema estuvo en el 3 y 4, el 3, atipías de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado; el 4, neoplasia folicular o sospechosa de neoplasia folicular. Entonces, el gran problema es qué hacemos con los nódulos de citología indeterminado, que además, en el 2017, Bethesda actualizó lo que consideran riesgo de malignidad. En el 3 es de 10 a 30%, en el 4 de 25 a 40%, y en esos casos hay que repetir la punción, la mayoría de las veces vuelve a dar lo mismo, y ahí quedan 2 opciones: o se opera el paciente por esos riesgos o se hace el estudio genético. Aquí está esquematizado cómo Bethesda 2 se le va a decir al paciente no que es benigno y que no venga más, sino que le vamos a hacer un seguimiento ecográfico, porque siempre hay un pequeño porcentaje que puede ser maligno. El Bethesda 5 o 6 va a cirugía. ¿Y qué hacemos con el 3 o 4, con un riesgo de malignidad de 10 a 40%? ¿Operamos a todos? Sabiendo además que hasta el 30% de los nódulos estudiados van a ser Bethesda 3 y 4. Por otro lado, se está enfatizando mucho, estas son las guías, por eso las dejé en inglés, las guías de la Asociación Americana de Tiroides, en donde desafía a que no se haga un tratamiento excesivo, porque la mayoría de los pacientes con nódulos tiroideos son de bajo riesgo. Y por otro lado, habla de cirujanos de bajo volumen, que son los que operan de menos de 25 casos por año. Y llamativamente, en Estados Unidos, el 81% de las tiroidectomías lo hacen cirujanos de bajo volumen, y el 51% de los cirujanos hacen solo una por año. Así que acá en eso estamos mejor, a pesar del bajo número. Pero además llama la atención no solo la Sociedad Americana de Tiroides, sino también lo de los cirujanos endocrinos, la cantidad de eventos adversos, más de lo esperado, de acuerdo a lo que espera el médico y a lo que dicen los pacientes, que realmente los problemas con la incisión, la hipocalcemia, los problemas de cuerdas vocales, los efectos de la medicación en la hipocalcemia, no tenemos estadificado acá, pero creo que son realmente peores globalmente que los que vemos en Uruguay. Entonces, ¿podemos evitar la cirugía en los casos de estos nódulos Bethesda 3 y 4? Sí, la podemos evitar hasta un 50 o 60%, pero para eso necesitamos estudios con más certeza. Y esos son los marcadores moleculares. O sea que nos hemos introducido en esto. ¿Qué marcadores moleculares pueden determinar tumores tiroideos? Este es un esquema de la célula C y la célula folicular de la tiroides, y están ejemplificados cómo distintas mutaciones pueden llevar la célula C, el RET es el más frecuente, a carcinoma medular. De la célula folicular, según la mutación, puede ir a tumores benignos, adenoma folicular funcionante o no funcionante, a tumores malignos, el más frecuente el carcinoma papilar, por estas mutaciones que vamos a volver a hablar, pero que lo importante, el RET-PTC, el RAS, el BRAF, son vías de activación de la proteína quinasa.
Y lo otro que ya planteamos y que hemos visto es que la mayoría de los cánceres diferenciados de tiroides marchan muy bien, pero el carcinoma anaplásico es de los más agresivos. Cuando lo diagnosticamos tiene pocos meses de vida y en general se origina antes en un carcinoma papilar o folicular, muchas veces porque se le agrega una mutación del P53. Si llevamos esto ahora a ejemplificar en una célula para tratar de entender cómo funcionan estos marcadores moleculares, ahí tenemos la vía de la tirosinquinasa en donde los distintos escalones se pueden fosforilar y activar el núcleo de manera que se produzca una multiplicación celular incontrolada, o sea, lo que lleva a cáncer. Y la vía de la tirosinquinasa también se puede activar por el RET, por el NTRK, por el EGFR, pero también se puede activar dentro del núcleo por el gen TERT, y están en azul las alteraciones que se ven hasta en el 70% de los cánceres diferenciados de tiroides. Este es el mecanismo por el cual vamos a enfocarnos en algunos marcadores moleculares porque son los que dan la multiplicación incontrolada del cáncer. Ahora, ¿cómo hay que estudiar esos marcadores moleculares? Bueno, primero basándonos en el dogma central de la biología molecular que les mereció el premio Nobel a Crick, Watson y Wilkins en 1962. Y es que el código genético del DNA se transcribe al RNA mensajero y esa información, el RNA mensajero, la lleva al citoplasma de la célula, a las fábricas de polipéptidos y proteínas que son los ribosomas, o sea que la traduce de manera que cada información genética en condiciones normales en todas las células sufre este proceso, pero cuando hay una alteración del genoma que puede llevar a cáncer, también sufre este proceso. Y así los test utilizados para ver qué marcadores moleculares son el análisis de mutaciones del DNA, especialmente, por ejemplo, el BRAF o RAS, que son mutaciones o fusiones de genes, y esa técnica se llama Tyrosec, o estudiar la expresión de esos genes por análisis del RNA mensajero, y eso se llama AFIRMA. Estos dos fueron los dos primeros que existieron, están en Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía y en algunos países de Sudamérica, y de esto ya les digo, les voy a mostrar casos con el AFIRMA, porque es el único de que disponemos del Uruguay. Después aparecieron otros dos, clasificador de microRNA, Tiramir, o de expresión de mRNA y microRNA, Tiroprint, que les voy a contar algo. Estos son los 4 tipos de test que tenemos, y es importante decir que la punción del nódulo que se envía a Estados Unidos para que la estudien tiene que tener un adecuado número de células, si no, no sirve, y que si la población estudiada tiene alta prevalencia de cáncer tiroideo, tampoco sirve. Al mismo tiempo es de destacar que tienen limitaciones estos estudios, ninguno está validado en menores de 18 años, ni en nódulos menores de 1 centímetro, ni en nuestras poblaciones de Sudamérica, que el seguimiento como estas técnicas tienen cuando mucho 10 años es a corto plazo, y el otro problema es que son de alto costo, que esperemos que sea más accesible próximamente. Y esto se los puse para que vieran que cada una de estas técnicas, sobre todo las dos primeras, que son las más usadas, han ido modificándose con el tiempo en la medida que mejoran las técnicas para medir genes. Y este último que les dije que iba a hablar, se patentó en Chile, se aplica en algunas regiones de Chile, Brasil y Argentina, detecta 10 genes, vamos a ver que los otros empezaron detectando cientos y terminaron detectando miles. Pero en Chile lo hicieron para tratar de buscar los genes más significativos y reducir el costo por el problema del costo de los otros. ¿Cómo aplicamos estos marcadores en nuestros casos clínicos? Ya dijimos inicialmente en todos los que tienen nódulos Bethesda 3 y 4.
Y lo primero que usamos fue la primera versión de la firma HEC, que analizaba 162 genes, que si era benigno, el riesgo de malignidad era muy baja, alrededor de 6%, pero si era sospechoso, solo un 40% iba a ser maligno. Y aquí les mostré el primer caso de una paciente que tenía 40 años en el 2009, con un bocio irregular, que la ecografía mostraba un nódulo derecho superior de 12 milímetros, sólido, con áreas quísticas, y en donde se ve a la derecha que tenía una intensa vascularización intranodular, hecho que nos preocupa, es un elemento inquietante en la ecografía. Se puncionó y era una lesión folicular de significado incierto, con atipías, nucleolos prominentes. En ese momento todavía no existía el Bethesda, hubiera sido un Bethesda 3. Con ese resultado se le propuso cirugía que no aceptó. En el 2012, 3 años después, consulta en Estados Unidos, le vuelven a puncionar, vuelve a dar Bethesda 3 y le proponen que se haga un estudio de marcadores moleculares. Le informan, dijimos que la firma podía ser benigno o sospechoso, le informan sospechoso, que tiene alrededor de un 40% de riesgo de malignidad. Ahí decide la cirugía, le hacen una tiroidectomía total, y en la anatomía patológica mostró 2 focos de carcinoma papilar, el derecho era el que veíamos, y otro izquierdo pequeño de variante folicular. El segundo caso es de una paciente de sexo femenino de 54 años en el 2012, que se le encontró un nódulo tiroideo como un hallazgo incidental, que en sí no tenía ningún elemento de sospecha de malignidad. Se ve la vascularización periférica bien diferente al otro caso, pero que tenía antecedentes familiares de un tío y un sobrino con cáncer tiroideo. Por esa razón se pidió la punción de ese nódulo y fue un Bethesda 3, porque tenía anisocariosis, allí se ven los distintos tamaños de los núcleos. Se repite al año, 2013 la ecografía sin cambios, el citograma vuelve a ser Bethesda 3. Se le plantea indicación quirúrgica, no acepta, al año siguiente no consulta, y al otro año, como estaba inquieta, quiso hacerse un estudio molecular, le dio benigno, el riesgo de malignidad menos de 6%, por lo cual se le hace seguimiento ecográfico, y la seguí del 2015 hasta noviembre del año pasado, no tenía cambios, marchó bien. El tercer caso es un hombre de 45 años en el 2015, que tenía un nódulo de contornos regulares, algo hipocoico, con vascularización peri e intranodular, que la punción fue Bethesda 3. Se decidió hacer seguimiento ecográfico y en el 2014 aparece un halo hipocoico grueso que inquieta un poco, se le repite el citograma. En el citograma aparecen ahora células de Huxley, que si bien es un componente frecuente en la patología benigna, si puede ser un tumor de células de Huxley nos preocupa más porque son más agresivos. Se le plantea allí indicación quirúrgica que no acepta, decide hacerse seguimiento ecográfico, y en el 2015 el nódulo había crecido lo que se considera significativo, más de 20% en 2 diámetros, por lo cual decide hacerse una punción para estudio de marcadores moleculares. Fue sospechoso, alrededor de 40% de riesgo de malignidad. Decide la cirugía, se le hace tiroidectomía total. Podía haberse planteado lobectomía como que fuera diagnóstico, pero él era diabético y obeso, no quería más de una cirugía. Y en la anatomía patológica mostró que era un adenoma. Pero la técnica avanzó de la firma HEC al GSC, que avanzó porque incorporó una técnica de secuenciación de datos y algoritmos de aprendizaje automático, en donde el estudio completo del genoma transcripto era el input para esos algoritmos que permitieron estudiar más de 10.000 genes nucleares y mitocondriales, y además, acá está el esquema, agregó que si la punción, lo que había pinchado era tejido paratiroideo, lo identificaba,
lo mismo si era un carcinoma medular o si tenía las mutaciones agresivas del cáncer diferenciado, el BRAF o el RET positivo. Entonces, en ese caso era lo primero que analizaba. Si eso se descartaba, se analizaba si la cantidad de células foliculares era adecuada, como para que entrara en ese algoritmo de aprendizaje automático, y de ese algoritmo surgían dos posibilidades: o era afirma benigno o sospechoso, y además incorporó un elemento importante que era distinguir en las células de las neoplasias de Hurtle de las que no eran neoplasias, y sirvió mucho para mejorar, identificar las lesiones benignas de las células de Hurtle. Si era una neoplasia de célula de Hurtle, también se informaba benigno o sospechoso. Y acá está un ejemplo de cómo era el afirma HEC y se comparó con el nuevo, el afirma GSC. En el afirma HEC vemos que de los nódulos citológicamente indeterminados, benigno fue un 42%, en el afirma GSC un 54%, o sea, al haber más porcentaje de benignos, ahí está la diferencia, se evitan más cirugías innecesarias. Pero además el riesgo de malignidad, que en el HEC era alrededor o hasta un 6%, eran 2 de 42, los rojos son los que resultaban malignos. En el GSC eran 2 de 54, o sea que bajó el riesgo de malignidad de los benignos a un 4%. Y dentro de los sospechosos, de los que eran sospechosos, resultaron 22 de 58 eran malignos, o sea, alrededor de 40%, y ahora 22 de 46, alrededor de 50%, por lo cual, si era sospechoso, daba más apoyo a la indicación quirúrgica. Y bueno, ahora están de moda esos tumores NIFTP, que se cuestiona que no serían carcinomas, que darían una firma sospechoso, pero que no se pueden considerar falsos positivos porque igual está indicada la cirugía. ¿Qué hemos visto en Uruguay? En Uruguay en total, entre afirma HEC y GSC, se hicieron 40 estudios de pacientes. De esos nosotros participamos en 4, pero nos enteramos de los resultados de los otros. ¿Qué pasó con el afirma HEC? Fueron 14 pacientes, 9 benignos, 5 sospechosos, por lo cual los benignos que se pudo ahorrar cirugía fueron un 64%. De la firma GSC, 26 pacientes, 15 benignos, 11 sospechosos. También se pudo evitar cirugía en casi un 60%. Y aplicando la firma GSC, tenemos el caso de una señora de 63 años, que tenía hacía años, desde 2005, una tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con levotiroxina, que en junio del 2018 fallece el esposo en el posoperatorio de una cirugía de páncreas, y en septiembre de ese año se encuentra un nódulo tiroideo, que era izquierdo, de 18/14, hipoecoico, pero con muchos elementos de sospecha de malignidad. Fíjense, están en la flecha marcada microcalcificaciones e intensa vascularización periférica y central, por lo cual fue un TIRAD 4B. Se puncionó y fue un Bethesda 3. Como ella estaba ansiosa, lo repitió al mes siguiente y también dio un Bethesda 3 con nucleolos prominentes que inquietan un poco. No quiso cirugía, porque tenía muy vivido lo del esposo, y entonces los hijos le hicieron una colecta para hacerle el estudio afirma. El benigno, por lo cual se hizo seguimiento clínico y ecográfico hasta mayo del año pasado, clínico este año en junio, no, por la pandemia no quiso hacerse ecografía, pero estaba bien. Pero avanzó un poco más el estudio de los marcadores. Al afirma GSC se le agregó el Expression Atlas. Es esta tercera versión que da una información de las mutaciones genéticas que se encuentran, por lo cual, además de aplicarlo a los nódulos Bethesda 3 o 4,
se puede aplicar el 5 y 6 para ver qué tipo de mutación y qué características de agresividad tiene esa mutación. Y también se puede funcionar directamente a un cáncer o una metástasis. El Expression Atlas estudia 593 genes, 905 variantes, 235 fusiones, que son las clínicamente más relevantes asociadas al cáncer de tiroides, y que está validado por los cánceres que están en el Atlas del Genoma, por la revisión bibliográfica y en base a 40.000 muestras que se enviaron para la firma GSC. En base a la alteración encontrada se puede predecir la histología y el comportamiento del tumor y en base a eso adecuar la conducta quirúrgica. Y un hecho interesante quedaría que no solo detectar una alteración génica determinante de tumor, sino que puede haber una modificación del ambiente que haga que esa detección génica no se detecte en el RNA mensajero, o sea, puede haber una expresión off o on del gen, y en base a eso tendría esto ventajas hipotéticas de estudiar lo transcripto más que lo del DNA. Hasta ahora entonces vimos que los marcadores moleculares nos servían para decir es benigno y no es necesario operar o es sospechoso. Pero, ¿qué nos aporta el Expression Atlas? Este es un informe del Expression Atlas a derecha, en donde en la parte de abajo está ampliado lo que se ve, los 3 cuadrados que dicen si encuentran variantes asociadas con malignidad, en el centro si hay variantes que se ven tanto en nódulos benignos como malignos, o a la izquierda si hay una mutación que se encuentra y no se sabe qué trascendencia tiene, pero que igual la ponen, porque si en el futuro aparece referencias bibliográficas de que es importante, va a servir que el paciente y el médico lo sepan. Además, si encuentran variantes agresivas, como el BRAF V600C o una fusión NTRK o RET, puede hacer que el riesgo de malignidad ROM de la firma sospechoso, que en general es un 50%, con una variante agresiva puede subir a igual o más del 95%. En ese ejemplo, acá lo que dicen es las variantes halladas y que no se puede cambiar el riesgo de malignidad de la firma sospechosa. Pero en este caso que se encuentra un BRAF V600C, allí ponen que es el riesgo de malignidad igual o mayor a un 95% por las características que analizan del BRAF V600C y que están ejemplificados acá. En los cánceres papilares tiroideos que tienen la mutación BRAF V600E, peor pronóstico que los que tienen mutación RAS o los que no tienen en gris ni RAS ni BRAF. Los que tienen la mutación BRAF V600C tienen 2 veces más riesgo de tener metástasis ganglionares, 5 veces más riesgo de tener extensión extratiroidea, un estadio inicial avanzado, más frecuencia de recurrencia, menor avidez por el radioiodo, que es nuestra arma tan valiosa, y captan más la fluoroglucosa en el PET. Eso va a permitir adecuar la conducta quirúrgica. Si se suman, además del BRAF, otra mutación TERT, el riesgo es mucho más alto. Y es interesante también destacar que el BRAF se puede desarrollar en una adenopatía. Y acá se ve cómo, de acuerdo a la mutación encontrada, son ejemplos, se puede adecuar la cirugía a esa mutación, a ese paciente, y eso es cirugía personalizada. El BRAF V600C, altamente asociado con nódulos malignos, como vimos, va a merecer una cirugía con tiroidectomía total y evaluar los ganglios del cuello. En cambio, si es una mutación RAS, como esa, que puede ser en nódulos benignos o malignos, se va a hacer solamente tiroidectomía, y si no se encuentra ninguna mutación, también solamente tiroidectomía. Pero no todas las mutaciones BRAF son tan agresivas como la V600C. Puede haber una variante que se llama la K601E,
que allí está ejemplificada, en donde el riesgo de malignidad sigue siendo 50% como el de una firma sospechoso, porque se comporta más como una mutación RAS. En cambio, la mutación que incluya un NTRK, como esto, son tumores que tienen un riesgo de malignidad más de 90% porque tienen extensión extratiroidea, metástasis ganglionares, metástasis distantes, y son total o parcialmente refractarios al radioiodo, por lo cual la conducta tiene que ser más radical desde el inicio y hacer una dosis adecuada de radioiodo y vigilarlo en poco tiempo. Este es un caso que vi presentar en un congreso de un paciente con una gran tumoración cervical a predominio derecho con adenopatías derechas, en donde se hizo una punción de la adenopatía derecha, la citología dio que era un cáncer papilar tiroideo y se hizo solo el Expression Atlas, que mostró esa mutación con NTRK. El paciente se le hizo todo el tratamiento habitual, la enfermedad fue progresiva, parcialmente refractaria al yodo, no marchó bien. Y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, ahí integramos a trabajar el equipo con el oncólogo y se usa una medicación inhibidor de la tirosinquinasa. ¿Pero cuál? Lo interesante es que para esa mutación está aprobado el larotrectinib. Y lo interesante es que en noviembre de 2018 la FDA aprobó el larotrectinib para todos los tumores sólidos que tuvieran esa mutación. Y eso se consideró que fue un tissue agnostic, o sea, un diagnóstico en base al tejido que tiene la mutación. Este es un concepto nuevo en donde, independientemente de que sea determinado tejido u órgano, que sea páncreas, pulmón o tiroides, si tiene una mutación va a ir esa medicación específica la que le va a servir. Y así nos introducimos en la rama de la farmacogenética, terapia dirigida específicamente a la mutación y a lo que hoy se considera medicina de precisión, o sea, el tratamiento justo, apropiado para ese paciente en el momento oportuno. Y en lo que habíamos visto de cómo los escalones de la vida de la tirosinquinasa al mutar daban esa multiplicación celular incontrolada, ahora tenemos drogas que son inhibidores de la tirosinquinasa, algunos le llaman multi-inhibidores porque actúan a más de un nivel, y por supuesto que no los usamos en todos los carcinomas, sino en esos que son recurrentes, metastásicos, avanzados, refractarios. Y estas drogas nos han hecho un cambio en el paradigma del tratamiento de los cánceres de tiroides, comparando con la quimioterapia citotóxica, porque son por vía oral, detienen la progresión tumoral. Muchas veces sabemos que los pacientes con cáncer de tiroides, aún con metástasis, tienen buena calidad de vida. Son pocos los que con inhibidores de la tirosinquinasa revierten alguna lesión, pero sí hay muchos que detienen, tienen menor toxicidad y mejor sobrevida. En mi experiencia tengo un paciente de 32 años que vivió 6 con estas drogas, que a los 32 años creo que darle 6 con buena calidad de vida fue importante. Los que siempre usábamos como inhibidores de la tirosinquinasa fue primero el sorafenib y luego el lenvatinib, pero ahora estamos viendo que aparecen publicaciones de drogas específicas como la que recién les conté para el NTRK, el larotrectinib, para el BRAF, el dabrafenib, para las mutaciones RET, sobre todo en cáncer medular, se está usando el serpercatinib. Es importante, para el anaplásico se usa el dabrafenib más el trametinib. Y otra cosa importante, en algunos pacientes que no captaban yodo y se les dio dabrafenib por mutación BRAF, se restauró la captación de radioyodo, que es un arma valiosa, y también se ha visto y se está estudiando con el bemorafenib.
Y por supuesto, esto es una línea de tratamiento, también es promisorio, pero está fuera de los marcadores la parte de inmunoterapia. En suma, los marcadores moleculares en los nódulos tiroideos de citología indeterminados sirven como un rule-out para decir si es benigno, se puede hacer observación y se ahorran cirugías. Si es sospechoso, el Expression Atlas va a dar información sobre el tipo de neoplasia, el riesgo de malignidad, la agresividad local, el potencial metastásico a los ganglios y a distancia, de manera que en cada caso la cirugía se puede adaptar a ese paciente, cirugía personalizada. Pero además en el tratamiento oncológico, de acuerdo al marcador molecular encontrado, se va a ver qué terapia sistémica se puede aplicar en los cánceres refractarios o recurrentes o metastáticos desdiferenciados o anaplásicos. Y también destacar que se puede hacer por una punción de la masa tumoral o de las metástasis, que al igual que la punción de los nódulos, se hace acá, pero se manda a Estados Unidos, los estudios lo hacen allá. Ahora hablamos mucho de marcadores, pero hay que priorizar el criterio clínico, o sea que la resolución de conducta tiene que estar centrada en la paciente, tenemos que ver qué edad, qué factores de riesgo de cáncer de tiroides, irradiación previa, antecedentes familiares, qué situación familiar y laboral, tenemos que ver los estudios, las ecografías y el seguimiento, la punción citológica con el Bethesda, integrar allí los marcadores moleculares si lo tenemos, y además pensar en las circunstancias del paciente. ¿Tiene contraindicación o riesgo quirúrgico? ¿Qué posibilidad de un cirujano experimentado? ¿Qué posibilidad de un seguimiento adecuado posterior? Por lo cual los progresos en la biotecnología y la genética nos han permitido identificar perfiles genómicos específicos en determinados cánceres de tiroides que integrados a la clínica nos van a hacer que cada paciente pueda tener el tratamiento más adecuado, o sea, medicina de precisión. Y nos han abierto una ventana al futuro de lo que esto implica en tiroides, en cáncer de tiroides y en todos los demás cánceres. Muchas gracias. Todos los conocen, al profesor Mario Barangot, que oncólogo, académico y compañero nuestro, así que adelante, Mario. Bueno, en primer lugar, las felicitaciones del caso por la excelente exposición de la académica Beltzarena. Realmente, como se ha dicho acá, es un tema de enorme actualidad y con beneficios en un tumor en el cual estábamos muy desprotegidos, al menos para el tratamiento sistémico de algunas opciones o variantes, como el caso de los anaplásicos. Es evidente que en el marco de la enfermedad molecular, diversas drogas se han mostrado muy activas en el tratamiento del cáncer. Sin duda que una mejor comprensión de la genética del cáncer, como se subrayó, en este caso tiroides, ha permitido obtener significativos avances en el tratamiento de la enfermedad diseminada. Algo más tarde que en otros tumores primarios, el cáncer de tiroides incluye actualmente diversas drogas contra blancos moleculares que fueron claramente expuestas por la doctora Beltzarena. Y justamente, más allá del radioiodo, los oncólogos médicos no hemos contado con tratamientos eficaces para la enfermedad diseminada, puesto que solas o en combinación, la quimioterapia clásica obtenía y obtiene muy macros resultados con alta toxicidad. Sin duda, un mal balance terapéutico. Como ya se dijo también recientemente, o no tan recientemente, se han aprobado por la FDA al menos 5 drogas o combinaciones, y algunas drogas más son recomendadas también en las pautas americanas de la NCCN actualmente. Con el sorafenib, ya mencionado, otra de las drogas, de las primeras drogas apoyadas por la FDA para su uso fue el vandetanib, desde el año 2011, es un multiinhibidor de tirosina quinasa, ya se mencionó acá también, actúa a través del factor de crecimiento epidérmico, de la tirosina quinasa del RET, y particularmente receptores de factores de crecimiento del endotelio vascular. La mayoría de estos inhibidores ejercen su acción prácticamente como antiangiogénicos,
aunque no exclusivamente. Y ya se dijo también que actúa en la desregulación o inhibición de la señalización proliferativa mediada por esos mismos receptores. Por lo tanto, reprime la expresión de diversas capacidades del cáncer, bien conocida como es la migración, el crecimiento y diferenciación celular, así como la angiogénesis y la manipulación de la apoptosis. El trabajo de estas drogas fue el Z, es un fase 3 comparado con placebo, que incluyó más de 300 pacientes diferenciados y medulares, donde hubo un aporte interesante en la sobrevida libre de progresión de 30 meses contra 19 meses comparado con placebo. La toxicidad, las respuestas parciales rondaban el 44% y la toxicidad de grado 3, no despreciable, era del 24%, incluía diarrea, rash, foliculitis, fatiga, cefaleas, anorexia, hipertensión arterial. Es importante subrayar que fue necesario reducir la dosis de esta droga en un 35% de los casos. Respecto al manejo más específico, esto era con referencia a una de las primeras drogas, pero más específicamente referidos a los tumores diferenciados y medulares. Aquellos con metástasis a distancia pueden presentar, y ya se dijo también, es bien conocido, una evolución indolente en donde el seguimiento, la observación, constituye una de las opciones estándar. El control clínico por imágenes y marcadores como sea calcitonina o tiroglobulina según corresponda, han sido o son usualmente suficientes. No hay una clara evidencia que en estos casos los inhibidores de tirosina quinasa puedan mejorar la evolución de estos pacientes en términos de sobrevida. Y justamente debemos tener en cuenta que estas moléculas, las inhibidores de tirosina quinasa, requieren una administración continua con los potenciales efectos colaterales mencionados que pueden reducir o modificar la calidad de vida de esos pacientes, sin olvidar que sabemos que no son curativos. No obstante, algunos pacientes presentan progresión lesional con un riesgo de complicaciones y síntomas. Muchos de estos síntomas se deben, por ejemplo, a metástasis óseas y eventualmente, el tratamiento con radioterapia, etcétera, puede generarnos algún beneficio en ese sentido. Los inhibidores de tirosina quinasa están claramente indicados, sí, en pacientes que no han respondido a tratamientos previos como el iodo 121 o los tratamientos locales, como mencionábamos recién, en lesiones únicas, metastásicas, etcétera, con dolor o riesgo de compromiso radículo-medular. El levantinib, que ya fue mencionado también, un antiangiogénico versus placebo, fue explorado en el SELECT Trial hace unos años atrás en casi 400 pacientes, todos ellos refractarios al iodo 131. Se incluían diferenciados y algunos medulares. La sobrevida libre de progresión resultó otra vez favorable de 18 meses versus 3,6 meses en los pacientes que estaban en placebo. Las respuestas globales fueron mayores del 60%, pero no hubo diferencias en la sobrevida global. Lo que parecía interesante saber era que la duración de las respuestas dependía también de la masa tumoral. De hecho, los que tenían menor masa tumoral eran los que duraban más. Probablemente, quizás donde luzcan más estas moléculas pueden ser en los tumores anaplásicos. Los aportes han sido más significativos y concordamos con la doctora que particularmente en aquellos que presentan la mutación BRAF 600E. Si bien el 50% de los pacientes presentan metástasis a distancia en el momento del diagnóstico, no hay duda que el manejo inicial de estos casos deben tener en cuenta la estabilidad o la permeabilidad de la vía aérea, además de la extensión de la enfermedad. En los tumores anaplásicos no resecables, sin metástasis, la radioterapia cervical con o sin quimioterapia constituye o ha constituido para muchos casos el manejo estándar y de elección, sobre todo para mejorar el control local y así demorar las complicaciones locorregionales. Actualmente, en pacientes con grandes volúmenes de la enfermedad, puede iniciarse radioterapia seguido de quimioterapia o iniciar tratamiento sistémico en base al dabrafenib y el trametinib si la mutación BRAF 600E está presente. Ya se mencionó que el dabrafenib es un inhibidor de BRAF quinasa
el trametinib, inhibidor de la MEK quinasa, el paso que sigue. 60% de respuestas o más se obtuvo con la combinación de estas drogas en esos pacientes extendidos. Y a un año, el 80% de los pacientes estaban vivos, con una sobrevida libre de progresión de 60 semanas. Los efectos colaterales de esta combinación de drogas, que la usamos mucho más en melanomas, tenemos más tiempo y más experiencia en melanomas, son manejables en general: fatiga, fiebre, náuseas, hiperglicemia en un 30 o un 40% de los casos. Por la inversa, en aquellos pacientes que no presentan esta mutación, se puede iniciar la quimioterapia convencional con las limitaciones ya comentadas, o en algunos medios, que en general no son en nuestro país, se tienen en cuenta la posibilidad de ingresar a un estudio. Y una cosa interesante es el tratamiento de aquellos tumores que lo notamos más por las mutaciones que por la histología, su tumor primario o de dónde nace el tumor, a través de la inhibición de los genes de fusión del NTRK, ya fue mencionado claramente. En los casos de su muy improbable presencia pueden plantearse inhibidores TRK de primera generación como el larotrectinib, con tasa de respuesta que pueden llegar en algunos estudios al 75% de los casos. Esta droga ha sido estudiada en diversos tumores sólidos de diversas histologías. Hay un estudio que incluye más de 100 pacientes con diversos tumores, entre los cuales el 19% eran tiroides, pero que no presentaban BRAF ni RAF, eran negativos otras mutaciones. Y las respuestas parciales, más o menos para todos ellos, rondaban también algo más del 60%. Y 10 de los 19 pacientes con carcinoma tiroideo respondieron. Luego de un seguimiento durable, variable para muchos pacientes, podían desarrollar resistencia y progresión lesional. Y como ha pasado, por ejemplo, en cáncer de pulmón con otros inhibidores de tirosina quinasa, en el momento actual hay estudios con inhibidores de segunda generación que pueden rescatar a aquellos pacientes que progresaron bajo los inhibidores de primera generación luego de una respuesta. Por supuesto que hay muchas cosas más para mencionar, fueron muy claras la exposición de la doctora Beltzarena. Uno se animaría a decir que evidentemente el tratamiento del cáncer de tiroides ha tenido grandes avances en los últimos años, con grandes expectativas, tanto en las respuestas obtenidas como en la demora de la progresión lesional o sobrevida libre de progresión. Pero no debemos olvidar que estas drogas no son curativas y no está claro en los aportes que puedan hacer a la sobrevida global por el momento y que no están exentas de efectos colaterales. Muchas gracias. La doctora Sonia Budrandi, cirujana con gran experiencia en cáncer de tiroides, en toda la cirugía de cuello. Le damos la palabra. Con mucho gusto, Sonia, si puedes hacer un comentario. Cómo no, muchas gracias. Para mí es un honor haber sido designada por la Academia para comentar la conferencia de la doctora Cristina Beltzarena. Con Cristina nos unen varias cosas. Primero, el gusto por el tratamiento de los enfermos endocrinológicos, en especial en los relacionados a la patología cervical, habiendo compartido pacientes, actividades científicas y amistad. La conferencia de hoy implica la adquisición de nuevos conocimientos en lo teórico y en lo práctico, y traducen la inquietud permanente de la expositora en su espíritu de alcanzar la excelencia en el tratamiento de los pacientes. Asimismo, nos lleva a tomar conciencia de la rapidez con que se generan nuevos conocimientos en el mundo actual. El tener que actualizarnos permanentemente e incorporar los conocimientos con criterios selectivos dentro del quehacer médico. El desarrollo de la conferencia nos transporta desde el diagnóstico clínico a una paraclínica que va evolucionando y aportando datos que permiten afinar cada vez más el diagnóstico hasta llegar a la biología molecular y los estudios genéticos.
En cada enfermo debemos de analizar el diagnóstico y la pertinencia o no de una cirugía, ya que ésta no está exenta de complicaciones de las cuales algunas generan secuelas de por vida. La selección de los casos clínicos complejos, donde la clasificación de Bethesda nos ayudó muchísimo en la selección de los pacientes, también nos muestra sus limitaciones. Podemos decir que tiene una zona gris en los casos informados, como son los Bethesda 3 y 4. Es en estos casos donde los estudios moleculares nos pueden ayudar a definir la conducta a seguir en cada paciente. Si el informe es de benignidad, será el control periódico. Si es maligno o con altas chances de sospecha de malignidad, la conducta a aconsejar será la quirúrgica. Pero el resultado de estos estudios moleculares van un paso más en relación a la táctica quirúrgica. Dependiendo del tipo de alteración genética encontrados en ellos, nos orientará a la extensión de la tiroidectomía, así como a la necesidad de actuar sobre territorios ganglionares. Los hallazgos genéticos de malignidad también tienen un valor pronóstico en la evolución de la enfermedad, y ya como nos habló tanto la doctora Belsarena como el doctor Barangot, implicancias médicas terapéuticas. Sin lugar a dudas que estos estudios moleculares deben de ser correlacionados a los hallazgos clínicos, imagenológicos, así como a los antecedentes personales y familiares de relevancia, tal como nos fue transmitido. Pero esta herramienta tan promisoria para la selección de los pacientes, lamentablemente no está al alcance de todos, y menos en nuestro país. Agradecemos a la doctora Belsarena el habernos actualizado en un tema tan complejo, en una patología relevante que tiene cada vez mayor incidencia en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.